Que no trobes informació en clau valenciana? Ningú et conta com t'afecta l'actualitat? València Maig, el programa que t'acosta a la realitat des del prisma que busques, des d'un punt de vista valencià, de la mà de Josep Puigades. De nou, en tots vostès, avui divendres 16 de juny, demà dissabte, segons quin dia estiguen escoltant, no sé si divendres o dissabte, val? Bon dia a aquells que estiguen, o bona vespre, a aquells que estiguen ja preparant el dinar dissabte i ja els que estiguen preparant el soparet, ja bona nit. Anem, ja que tenim a Lourdes Bretones, anem a parlar de... ens té preparada una carta oberta, o sigui, la seva opinió, i parlem sobre la guia sexista de llenguatge sexista que ha fet la Conselleria de Sanitat. A veure si vostès tenen interès en saber l'opinió de Lourdes, que és molt compartida per molta gent. Només han d'esperar un momentet. L'opinió de Lourdes Bretones. Carta abierta a la persona responsable de la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana. Disculpe que no me dirija a usted con el protocolario honorable señor conseller o, en la actualidad, honorable señora consellera, pero con el debido respeto, permítame decirle que la publicación del manual que ha editado y distribuido la Consellería de Sanidad al personal que desempeña sus funciones en el ámbito sanitario me ha producido tal impacto que, a pesar de mis años y de mi extensa carrera como periodista, me he quedado sin apenas palabras para poder explicarme con claridad, pero voy a intentarlo. Para empezar, permítame que le diga que soy mujer y también periodista, y mi visibilidad como tal es tan evidente que solo pensar en la posibilidad de que cualquiera de las dos condiciones de mi persona, mujer y periodista, quede diluida en el vocablo de criatura y profesional de la comunicación, me produce urticaria, además de indignación. A las mujeres nos ha costado muchos siglos, lágrimas y sufrimiento conseguir que podamos ser periodistas, médicos, jueces, fiscales, directoras generales, alcaldesas, presidentas de autonomías, investigadoras, mineras, premios Nobel, enfermeras, deportistas, pilotos, escritoras, ministras, empresarias e incluso conselleras de sanidad. Y ahora que por fin lo hemos conseguido con nuestro esfuerzo y dedicación, no entiendo que se nos quiera invisibilizar detrás de una nomenclatura que esconde nuestra condición de mujeres, también la de los hombres, con la excusa precisamente de evitar un lenguaje sexista y que se haga, además, en aras de una supuesta igualdad que, en mi opinión y con su permiso, es la mayor demostración de desprecio a tantos años de lucha, lágrimas y sufrimiento para ocupar un lugar que hasta hace muy poco parecía estar reservado exclusivamente a los varones. Agradeciendo de antemano que esta misiva sea leída y escuchada por la persona responsable de la Consellería de Sanidad, curiosamente una mujer llamada Carmen Montón, le saluda atentamente Lourdes Bretones, mujer y además periodista. Los chicos con las chicas quieren fiesta, las chicas con los chicos han de vivir y están los toros. Ahí queda l'opinió i la carta oberta de Lourdes Bretones, que Lourdes de segur que farem arribar a la consellera de Sanitat, farem el podcast corresponent i l'enviarem. Espero que sí. Que estava invitada a participar en el programa, però que ha declinat la compareixença. Bueno, yo comprendo que la consellera... O qualsevol director general adjunt. Yo comprendo que la consellera de Sanidad pues tenga muchísimas ocupaciones, pero bueno, una de las más importantes también debe ser dar a conocer a los ciudadanos sus opiniones, y eso se hace a través de los medios de comunicación como Play Radio, la 107.7. Ara ja no podrem dir nosaltres, sí, el personal mèdic no podrà dir per a referir-se soc doctor o soc doctora, haurà de dir soc personal mèdic. Quan tinguem fills o el metge li parla dels seus fills, no, haurà de dir els seus descendents. Això demostra que tenim una gran riquesa lèxica, però clar, o una pobreza lèxica. Pero cuando yo soy usuaria y defensora acérrima
de la Seguridad Social. Cuando yo voy a la Seguridad Social, si a mí me etiquetan como paciente así, tal cual, solo lo aceptaré si es paciente como persona cargada de paciencia. O sea, no como una nomenclatura que engloba quién sabe qué, ¿no? Tot bé, l'exemple més curiós és que els xiquets ja no podran dir-se xiquets, sinó que hauran de ser criatures. Clar, i si sí que ja té 14 anys, quina criatura. I per què no criaturos? Clar, també. No? Em pareixia ser criaturs. Bueno, o criaturos, no sé, se me ocurre a mi, ¿no? Hi ha moltíssimes coses més que podríem dir, inclús una que és, per exemple, esta que van escoltar. Els pensionistes no hauran d'abonar els medicaments. I la fórmula que es tria és: no s'haurà d'abonar els medicaments quan s'atenga la condició de pensionista. Ja no són els pensionistes ja no paguen els diners, són de pensionista. A ver. Los pensionistas, porque es masculino, plural, cuando se tenga la condición de pensionista. A ver, los periodistas ya no recibirán su salario como periodistas, sino como profesionales de la comunicación. Ajá. Pues es que no me gusta nada, vamos, soy periodista. La veritat és que això diu molt a dir, segons alguns derroters, ¿no? Que yo así... creo que ha sido crear un problema donde no lo había. Recordem la ministra, Aidó, que els miembros i les miembres, que finalment miembra sí que existia, el rebombori que dona. El que jo estava parlant és que Carme Montón, de ser una figura prou important dins del Partit Socialista del País Valencià, sembla que hagi pogut fer això com estic així, soc la consellera de Sanitat, no em esteu fent cas, un poc de visibilitat de cara a Pedro Sánchez, que sabem que es porta una molt bona relació en ell, com digues-li, Pedro, així estic. Siguiendo este mismo manual, ya no se puede hablar de autores, hay que hablar de autoría. ¿Sabemos la autoría si es de la consellera Montón o de un equipo mira. tal? És, per a donar coses més paradòxiques, són l'estudi, el conjunt de normes, està avalat pel Departament de Filologia Espanyola de la Universitat d'Alacant. Sí, però avalat, no dissenyat, no redactat, ¿no? Está avalado. Pero vamos... A ver, que yo avalat creo... vol dir això existís, sí senyor, existís, se pot utilitzar, però que no siga una recomanació. Ya, pero yo creo que lo que he dicho en mi carta abierta, las mujeres nos ha costado muchos años, mucho sudor, mucho sufrimiento, muchas humillaciones, muchos desprecios, muchas relegaciones, el llegar a ocupar los puestos que antes eran simplemente reservados a los varones. Entonces, que ahora precisamente se nos quiera eliminar todos esos años de lucha para poner un manual de lenguaje sexista, salvando las distancias, es lo mismo que un cuchillo de cocina. Un cuchillo de cocina sirve para partir la cebolla, para partir la carne o para partir el pan. Si hay una persona que lo utiliza para clavárselo a otra persona, es una mala utilización, una pésima, una trágica utilización del cuchillo de cocina. El lenguaje no es sexista, es sexista quien lo utiliza. Y depende de cómo se utilice, uno es machista, feminista o medio pensionista, me da lo mismo. Entonces, señor, que cada cual utilice el lenguaje que quiera, siempre y cuando respete a los demás. Entonces, a mí me molesta que me digan que ya no se pueden dirigir a mí como mujer periodista, sino como profesional de la comunicación. Pues mire usted, pues no. O sea, pongamos las cosas en su sitio. És que ha costat molts anys que a una jutge li posen jutge. Claro. Ha costat molts anys que li fiquen mèdica, que li fiquen professora. Claro. Ha costat molts anys que li fiquen enfermera. Quan tenen fíjate, enfermera no perquè era més de dones, però... Precisamente en la docencia sí que la mujer lo ha tenido más fácil a lo largo de los Pero en de universidad, años. ¿no? En la universidad no. Y la prueba es que son muy pocas las rectoras de universidad. O sea, empresarias ha costado mucho sufrimiento y muchas humillaciones. Entonces,
Vamos a ver, que quiere usted igualdad, me parece perfecto y yo le aplaudo, pero que sea igualdad de derechos. Yo como mujer tengo tanto derecho como el señor Pujades a ocupar un puesto de trabajo. ¿Quiere igualdad? De acuerdo, que sea igualdad de oportunidades. Yo quiero tener las mismas oportunidades para desempeñar un trabajo que tiene cualquier hombre. O sea, esa es la verdadera igualdad. Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y, por supuesto, igualdad de responsabilidades. O sea, nada de... No, es que yo no me enteraba de nada, yo no sabía lo que hacía mi propio, para eludir la responsabilidad civil o penal que correspondiera en cada caso, ¿no? Entonces, yo como mujer exijo igualdad por encima de todo en derechos, en oportunidades y en responsabilidades. Vols